Los saluda Daniela Pérez, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, también les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar del presente sesión webinar. Tengo conectado al ingeniero Fernando Barrero, quien es el titular de nuestro programa de especialización en Lean Construction. Además, es el encargado de llevar la exposición del día de hoy, que tiene como tema Gestión de Proyectos Lean. Asimismo, comentarles que vamos a desarrollar un presente índice, el cual está siendo proyectado ahora. Vamos a iniciar con lo que es Ingenium, Escuela de Formación Profesional. ¿Qué capacitaciones brindamos? ¿Cuál es nuestro objetivo como empresa? ¿Cuáles son los beneficios que les ofrecemos? ¿Y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional? De igual manera, les vamos a comentar un poco sobre nuestro docente a cargo. Enseguida se le va a dar el pase al ingeniero para que pueda desarrollar el contenido que se tiene preparado para hoy. Al término de la exposición pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, en la que me gustaría animarlos a que saquen el mayor provecho de ella y puedan absolver todas sus dudas. Y a la vez, llevar lo aprendido a la práctica en sus empresas o industrias donde laboren. Finalmente, les voy a explicar el certificado que vamos a obtener por la presente participación el día de hoy en la sesión. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del video. Permítanme, por favor. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación, con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Como punto número 2, vamos a pasar con la exposición del docente. En este caso tenemos conectado al ingeniero Fernando, quien es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un MBA por la Universidad del Pacífico de Lima y es miembro asociado del Project Management Institute PMI. Tiene una experiencia mayor a 10 años en el sector de construcción, en proyectos de gran envergadura como hospitales, infraestructuras en aeropuertos, obras viales y proyectos retail. De igual manera, está bajo las modalidades de EPC, Fast Track, contratos Next 3 y Ley de Contrataciones por el Estado. Es especialista en gestión de MPO, en gerencia de la construcción y productividad en proyectos de construcción. Destacado en el planeamiento y control de importantes proyectos de construcción en empresas como OAS, Obras Ingeniería S.A. y Eralma Constructora y Aeropuertos Andinos del Perú. Actualmente labora como jefe de planeamiento y control de proyectos en OLA y está realizando el proyecto del Hospital de Apoyo Sullana II. Hola, quería confirmar con usted. Vamos a pasar. Del programa que estamos bueno, en este caso, si tenemos dudas y consultas, en la parte inferior del lado derecho de su pantalla tenemos el chat donde pueden escribirnos para que se puedan absolver. ¿Sí? Vamos a pasar. Seguidamente les voy a comentar un poco sobre el certificado que se les va a otorgar.
Por su participación el día de hoy en la presente sesión webinar, se les va a otorgar un certificado, el cual va a ser enviado a sus respectivos correos en un plazo de 10 días hábiles. Sí, estimados, también recordarles que los estoy invitando a que respondan una pequeña encuesta, en la cual ahora va a ser compartida por el link también o por el chat, para que puedan apoyarnos con ello, por favor. Ingeniero, le voy a dar el pase para que podamos proyectar la pantalla. Claro. 472,50. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Buenas noches con todos. No sé si es que se me escucha bien. Espero que sí. Buenas noches con Ángel, con Susan, con Milagros, con Guido. Son los que están comentando aquí en el chat. Buenas noches para todos los conectados. Bueno, desearles un feliz año. Qué mejor forma de empezar el 2024 dictando un curso, es que comenzando con una nueva capacitación que nos, que nos va a ayudar a todos justamente para poder aprender un poco sobre lo que es gestión de proyectos, que ya es algo que hemos venido escuchando hace ya mucho tiempo, ¿ya? Y sobre todo enfocarlo al tema Lean, ¿ya? Porque mucho hemos escuchado sobre Lean Construction, pero Lean viene más allá que el uso de plantillas, y eso es lo que siempre digo en el curso, ¿ya? En el curso de gestión Lean, ¿ya? Porque no es solo hacer las planner o hacer controles de productividad o hacer hojas A3 o hacer cartas balance, ¿no? Sino que Lean va mucho más allá, que es justamente generar valor en las acciones que nosotros hacemos, ¿ya? Y las acciones que están relacionadas con el sector construcción, con nuestro labor diario, con el tema de ingeniería, con el tema de control de documentación. Entonces, en todo podemos ir aplicándole, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es algo corto sobre lo que vamos a ir viendo dentro del curso, dando un enfoque a lo que es gestión de proyectos, ¿ya? Así es que, bienvenidos, ¿ya? Veo que somos más o menos unos 29 conectados. Muchísimas gracias, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. A ver, consulta, ¿se puede ver la presentación? ¿Están viendo mi fotografía? ¿Sí? A ver si es que lo pueden comentar por el chat, por favor. Si es que se está viendo la presentación, presionen la tecla 1, bueno, los que están ahí en el chat. Ya, si es que para saber. ¿Sí? Entiendo que sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya Daniela ya me ha presentado. Soy ingeniero civil, eh, con la certificación PMP, Scrum Master, tengo un MBA en la Pacific Business School y en la Escuela de Negocios de Georgetown University en Washington, D.C. Bueno, tengo más de 10 años de experiencia, ¿no? Ya voy acumulando 13 años, entonces creo que se ve mucho más bonito poner más de 10 años de experiencia, ¿no? Bueno, y actualmente trabajo en una empresa constructora transnacional muy importante. Estoy como jefe de planeamiento y justamente he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de envergadura grandes, ¿ya? Que han sido muy desafiantes, y es un poco lo que vamos a ir comentando hoy día, ¿no? Entonces, vamos a empezar partiendo por algunos conceptos básicos, ¿ya? Bueno, cuando nos hablan sobre gestión, una consulta, ¿se escucha bien? A ver, por favor, si es que pueden comentar por el chat si se escucha claro, ¿sí? A ver, por favor, lo pueden comentar por el chat, si es que se escucha claro.
Profesor, por favor, active su micrófono. ¿Ahora sí se escucha? ¿Sí? Sí, ahora sí se escucha. Ya, muy bien, perfecto, gracias, muchísimas gracias. Como les iba comentando, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de gestión, viene a ser la aplicación de los conocimientos y las habilidades, que es justamente lo que vamos a hacer nosotros mediante un aprendizaje diario, la aplicación de herramientas y técnicas. Durante el curso vamos a aprender distintas técnicas sobre control de mano de obra, sobre control de productividad, eh, sobre lo que es tren de actividades, vamos a ir aplicando distintas herramientas y técnicas, ¿no? Entonces, y eso es justamente parte de la gestión. Cuando nos hablan sobre una gestión de proyectos, tenemos que aplicar los conocimientos y habilidades, las herramientas y técnicas justamente para buscar qué cosa, la satisfacción del cliente, ¿no? Acuérdense de que todos los proyectos nacen por una necesidad, sea por alguna necesidad de salud, construimos hospitales; si hay necesidad de infraestructura educativa, hacemos colegios y universidades; si hay necesidades de vías asfaltadas, hacemos carreteras, etcétera. Entonces, todos estos son proyectos, y todos estos proyectos tienen que tener una buena gestión, ¿ya? Lo que estamos viendo acá en la parte de la derecha es el famoso triángulo de los 5 grupos de proceso que tenemos en lo que es gestión de proyectos, ¿no? Y esto todos lo hemos visto y lo hemos escuchado, y hasta todos hemos estado dentro de un proyecto, que un proyecto ha tenido su fase de inicio, pero ha tenido su fase de planificación, de ejecución, en paralelo a lo que es el seguimiento y control, y último el cierre. Entonces, estos son los famosos 5 grupos de proceso que tenemos dentro de lo que se denomina gestión de proyectos, ¿ya? Entonces, una vez que ya conocemos el concepto de gestión, ya acuérdense, gestión viene a ser la aplicación de herramientas y técnicas, de los conocimientos y las habilidades que vamos aprendiendo siempre en el día a día, en el trabajo, ¿ya? Y que buscamos, ¿qué cosa? La satisfacción de los requisitos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos un proyecto, acuérdense de que vamos a comenzar un proyecto y este proyecto tiene un alcance, ¿no? Entonces, para nosotros poder definir el alcance del proyecto, es que justamente tenemos que cumplir con ciertos requisitos del cliente, ¿no? Entonces, si es que nuestro alcance viene a ser la construcción de un hospital tipo 2.2 con distintas unidades de servicios de salud, entonces tenemos que cumplir con todos esos requisitos bajo la normativa, garantizando los controles necesarios de calidad para poder entregar un producto que cumpla con todas las necesidades del cliente, ¿no? Entonces vamos a ir a un concepto muy importante, y esto es parte de la gestión de proyectos, por eso el webinar de hoy se llama gestión de proyectos, ¿ya? Que es justamente cuál es la diferencia entre proyectos y operaciones, ¿ya? Porque eso muchas veces es lo que tendemos a confundir. Cuando nos hablan sobre gestión de proyectos, ya lo hemos visto, aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas y tal. Pero cuando nos hablan gestión de operaciones, ¿ya? Es la administración de los recursos. Ya viene a ser de los recursos que nosotros tenemos para producir bienes y servicios dentro de la organización. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ya dentro del proceso de construcción netamente, ojo, estamos ya dentro del proceso de construcción netamente, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos a nuestro cargo recursos, tenemos mano de obra, tenemos materiales, tenemos equipos, tenemos subcontratistas, tenemos servicios, ¿no? Entonces, que eso corresponde a todo lo que nosotros conocemos como la operación de la obra, ¿ya? Entonces, la gestión de operaciones, o cuando te hablan de operación, es administración propiamente de recursos para producir bienes y servicios de la organización, ¿ya? Por eso escuchamos mucho lo que se nos menciona, el resultado operativo, ¿no? ¿Y qué es el resultado operativo? Este resultado operativo viene a ser el resultado, ¿ya? Entre los ingresos con los costos, ¿ya? Justamente de la operación. Y cuando te hablan de la operación, es el día a día del proyecto, ¿ya?
Cuando nos hablan sobre gestión de proyectos, esto siempre lo vamos a vincular con la gestión de portafolios. Y en la siguiente lámina vamos a explicar un poco qué es portafolio, qué es programa y qué es proyecto. ¿Ya? Entonces, cuando nos hablan sobre proyectos, lo vamos a relacionar con portafolio. Fernando, ¿qué es un portafolio? El portafolio está relacionado con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Ya? Y cuando nos hablan sobre operaciones, vamos a ir viendo el tema de instalaciones, logística, producción, capacitación, etc. La gestión de proyectos busca el tema de innovación y esa es la innovación constante que hay que hacer justamente dentro de las organizaciones. Y cuando nos hablan sobre gestión de operaciones, buscamos el tema de la mejora continua, ¿no? Por ejemplo, nosotros buscamos, ¿qué cosa? Mejorar la producción de mano de obra dentro del proyecto. Entonces, para eso, ¿qué cosa? Aplicamos herramientas Lean, ¿no? Y esto es parte justamente, esta mejora continua es parte del Kaizen, parte del ciclo de Deming, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos hablan sobre gestión de proyectos también, vamos a ver las inversiones estratégicas y de sostenibilidad. A cambio, cuando nos hablan sobre la gestión de operaciones, tenemos que tener el tema de respuestas ante imprevistos y contingencias. Ahora, dentro de el negocio, dentro del negocio propiamente de la empresa, la gestión de proyectos con la gestión de operaciones tienen una coordinación estrecha y sincronizada. La gestión de proyectos cambia el negocio y la gestión de operaciones mantiene el tema del negocio. Por eso cuando nosotros estamos dentro del curso, vemos todas las herramientas y técnicas, por ejemplo, que son necesarias para el control de productividad, planificación, tren de actividades, lotes de transferencia, lotes de cartas de balance, todas las herramientas que se genera valor para justamente poder hacer esta mejora continua dentro del proceso operativo, lo vamos a ver dentro del curso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Fernando, ¿cuál es la diferencia entre portafolios, programas y proyectos? Porque eso es algo que siempre vamos a estar, ¿no? Nosotros que estamos dentro de las organizaciones, siempre nos van a decir, ¿no? Tienes este proyecto, Fernando, ¿ok? Y este proyecto pertenece a tal programa o este proyecto pertenece a tal portafolio, ¿no? Entonces, cuando tenemos la estrategia de una organización, acuérdate que la estrategia está relacionada con los portafolios, ¿ya? Los portafolios va a estar relacionado con los objetivos estratégicos de la organización. Ahora, un portafolio, cuando nos hablan sobre un portafolio puede ser un grupo o puede tener programas o puede ser un conjunto de proyectos, ¿ya? Entonces, el portafolio va a estar dividido entre programas y proyectos. Fernando, ¿el portafolio puede tener programas y proyectos a la vez? Por supuesto. ¿Ya? Cuando nos hablan sobre programas, ¿ya? Cuando nos hablan sobre los programas, ¿ya? Contiene proyectos, por supuesto, pero ¿cuál es la característica de estos proyectos? Que estos proyectos tienen que ser relacionados, ¿ya? Los proyectos dentro de los programas tienen que ser relacionados, ¿correcto? Ahora, y cuando nos hablan sobre un proyecto, ¿ya? Bueno, ya conocemos todos la definición de un proyecto, ¿no? ¿Qué es un proyecto? A ver, ¿qué entendemos por un proyecto? Lo pueden comentar por el chat. Acuérdense de que, a ver, ¿qué entendemos por un proyecto? Primera pregunta, ¿los proyectos tienen inicio y fin o es que tienen una vida constante? A ver. No, yo sigo con mi taza navideña. A ver, ¿qué entendemos por un proyecto? ¿Es algo temporal o es algo constante? Lo pueden comentar por el chat, ¿eh? Acuérdense de que les van a mandar su certificado de acá a 10 días. Muy bien, aquí está, perfecto. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas noches. Me dice, ¿sabes qué, Fernando? Los proyectos tienen inicio y tienen fin. Muy bien. Pilar, ¿qué tal, Pilar? Buenas noches. Me dice, proyectos son de tiempo limitado. Y esa palabra me gusta, limitado. Como también lo que comenta Yasmín, ¿no? Tienen inicio y tienen fin. Acá me dicen, muy bien, tiene inicio y tiene fin. Muy bien, perfecto. Bueno, buenas noches con José, con Milagros, con Willington, con Pilar y con Carlos, ¿no?
Efectivamente, cuando nos hablan sobre los proyectos, acuérdate que la definición que estamos acostumbrados todos a escuchar, que te dice el PMBOK, es que un proyecto es un esfuerzo temporal, y es correcto, porque los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Por eso se dice que es temporal, tienen inicio y tienen fin. Los proyectos acaban, ¿ya? ¿Qué más? Te da un resultado único, ¿ya? Y ustedes dirán, pero Fernando, yo trabajo en una inmobiliaria, ¿ya? Y esta inmobiliaria hace el mismo tipo de departamentos con los mismos acabados, la misma cantidad de pisos, pero lo hace uno en Lima, lo hace otro en Arequipa y lo hace otro en Piura. Entonces, los tres proyectos pueden ser similares, pero van a tener resultados distintos. ¿Y por qué van a tener resultados distintos? ¿Por qué? Porque cuando te hablan, por ejemplo, de que un proyecto se hace en Lima, o que un proyecto en Lima tiene unas características de suelo distintas a las que podemos encontrar en Piura, ¿no? Y en Piura vamos a tener otras condiciones climáticas distintas y geológicas también que las que podemos encontrar en Arequipa. Los clientes son distintos, ¿no? Entonces, todo proyecto, por más similar que sea, ¿ya? Siempre va a tener un resultado distinto. Ningún proyecto es igual, ¿ya? Y eso es un principal concepto. Ningún proyecto es igual, ¿ya? Por más parecido que sea. Siempre vas a tener resultados distintos. Y eso lo vas a comprobar. Acuérdense que muchas organizaciones, por ejemplo, que ya vienen con un know-how grande en edificaciones o en carreteras, vienen ya con estos famosos ratios de productividad que se los voy a comentar también al final, algunos ratios pero estimados que se ha hecho en un estudio. ¿Ya? Entonces, ya vienen con ciertos ratios, ¿no? Ya vienen con cierta información de otros proyectos y que eso justamente nos sirve mucho para ¿qué? Para hacer los procesos de planificación inicial dentro de un proyecto. Los que estén dentro de contratos NEC, que los voy a comentar también algo brevemente porque eso es una oportunidad grande que tenemos dentro del sector construcción. ¿Ya? Por ejemplo, los que estén dentro de los contratos NEC, sea proyectos con RCC o con ANIN o con escuelas del Bicentenario, ¿ya? O los que estén dentro de un contrato FIDIC, ¿ya? Justamente van a necesitar mucha información inicial para elaborar el primer cronograma del proyecto. Porque muchas veces cuando nosotros vamos a ver estos tipos de contratos o estos proyectos bajo estos tipos de contratos internacionales, no tienen un cronograma, sino van a tener unos hitos, ¿ya? Entonces, si vamos a tener unos hitos dentro del contrato, lo que nosotros hacemos es aplicar una herramienta famosa dentro de la gestión Lean, que se llama una programación pool, ¿no? De los hitos nos vamos hacia atrás, ¿no? Y eso es justamente para lo que nos sirve tener toda esta base de información de proyectos pasados, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo, ¿ya? Así es que, tranquilos. Muy bien. Este es el grupo de procesos que ya todos conocemos y yo les pido que se recuerden de esta imagen porque más adelante vamos a ver cómo lo aplicamos dentro de una obra de construcción, ¿ya? Acuérdense que vamos a tener grupos de proceso de inicio cuando estamos empezando el proyecto, no tenemos mucha información más que el expediente técnico, tenemos alta incertidumbre de cómo se van a desarrollar las cosas, estamos identificando a nuestros stakeholders dentro de el proyecto, estamos viendo quién es el que tiene mayor poder, interés, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vienen nuestros grupos de proceso de planificación, donde comenzamos a elaborar el plan de gestión del proyecto, el plan de gestión del cronograma, cada cuánto tiempo se tiene que actualizar el cronograma, Fernando, si vamos a utilizar primavera, vamos a utilizar Project, vamos a hacer el plan de gestión de calidad de las comunicaciones, de las adquisiciones, cómo se va a hacer el proceso de procura o el proceso de compras dentro del proyecto, etcétera, ¿no? Y a medida que vamos desarrollando justamente los procesos de planificación, vamos a ir ejecutando vamos a ir desarrollando los grupos de procesos de ejecución, ¿no? Ya propiamente la construcción del proyecto, ya propiamente la compra de los equipos, las adjudicaciones a los subcontratistas,
Y es justamente, como se pueden dar cuenta, es los grupos de proceso de ejecución o donde ejecutamos el tema de los proyectos, es donde vamos a tener el mayor nivel de esfuerzo dentro del proyecto, porque vamos a tener una gran cantidad de recursos, ¿no? Lo que sí vamos a tener siempre en paralelo con un proceso transversal, vienen a ser los grupos de proceso de monitoreo y control. Siempre tenemos que compararnos con algo porque si no, no vamos a saber si es que nuestra gestión es buena o mala. Y acuérdense ya del concepto de gestión, ¿no? Y a medida que se van cerrando paquetes o a medida que vamos ya cerrando o teniendo ya la aprobación del cliente de ciertos entregables, ¿no? O de paquetes de trabajo, vamos a poder iniciar justamente los grupos de proceso de cierre. Y esto es la explicación general de este famoso gráfico que hemos encontrado en todos los libros de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer un proyecto y elaboramos un cronograma, acuérdense que vamos a tener la ruta crítica, ¿no? La famosa ruta crítica del proyecto. Y acá viene la segunda pregunta de la noche. ¿La ruta crítica es estática o puede cambiar? A ver, ¿qué opinan sobre la ruta crítica? ¿Es estática o puede cambiar? ¿O puede ser variable? ¿Qué opinan? A ver. Dante Peralta me dice puede cambiar. Muy bien. A ver, ¿quién es más? El concepto de ruta crítica. Acuérdense, ruta crítica, holgura cero, ¿no? Actividades que no se pueden atrasar y que me van a determinar qué cosa, la duración del proyecto, ¿no? Muy bien, variable, perfecto. Y este es un concepto muy importantísimo, ¿eh? Porque créanme, ya, cuando ustedes estén en el rol de contratistas, ¿ya? Y cuando tengan que exponer a un cliente cierto claim o cierta reclamación, ¿ya? Muchas veces el cliente piensa de que la ruta crítica no cambia, cuando es todo lo contrario. La ruta crítica se tiene que ir actualizando todos los meses conforme se va actualizando el cronograma de obra. ¿Por qué? Porque todos los meses tenemos situaciones distintas dentro del proyecto. Entonces, por eso es la importancia de poder tener un cronograma actualizado dentro del proyecto, ¿ya? Si nosotros tenemos un cronograma actualizado dentro del proyecto, podemos ir viendo cómo cambia la ruta crítica mes a mes, ¿no? Tal vez se puede ir por alguna procura de tableros eléctricos o por alguna compra de un equipo médico o de aisladores o de actividades de construcción o actividades de comisionamiento, etcétera. Pero lo más importante es justamente que nosotros podamos ver o es que podamos entender que la ruta crítica no es estática. Que la ruta crítica cambia, por supuesto, cambia, que pueden existir atrasos dentro del proyecto, por supuesto, pero luego se tendrá que definir qué atraso corresponde al cliente y qué atraso corresponde al contratista. Y ahí se verán las distintas herramientas y técnicas para el tema de análisis de atrasos, que eso es otro tema, pero es un tema muy, muy interesante. Ahora, ¿por qué menciono la ruta crítica? Porque siempre tenemos que estar viendo cuál es la ruta crítica del proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un control exhaustivo, ¿ya? Y mirar hacia adelante, ¿no? Para levantar las restricciones necesarias para que justamente estas actividades críticas se puedan desarrollar y podamos cumplir con el plazo del proyecto, ¿ya? Muy bien, consulta. Si todo está claro hasta acá, por favor, presionamos la tecla 2. A ver por el chat si está claro hasta acá. Presionamos la tecla 2 porque lo más importante es justamente poder tener claro los conceptos. A ver, si todo está claro, por favor, presionamos la tecla 2. ¿Ya? Muy bien, gracias José. Dante, Ángel, perfecto. Muchísimas gracias. Algo que yo siempre hago durante las clases es siempre tener interacción con ustedes. Siempre pido feedback porque bueno, son clases virtuales, es cierto. Pero siempre es bueno saber si es que estamos yendo bien o si tienen alguna consulta, duda, comentario que puedan tener, ¿no? ¿Qué otro concepto es importante dentro de la gestión de proyectos? Y ahora vamos a ir hacia el enfoque Lean. Y justamente para ir hacia el enfoque Lean me quiero hablar mucho sobre los proyectos Fast Track. ¿Ya? ¿Qué son proyectos Fast Track, Fernando?
es un sistema de gestión de construcción, ¿ya? En la que el diseño, ¿ya? Y la ejecución van de la mano. Pues que es como dice la definición, que se realizan en paralelo. ¿No? Por ejemplo, contratos NEC, sea NEC 3, NEC 4, contratos FI, contratos internacionales, contratos privados también, incentivan mucho el tema de el fast track, ¿ya? Entonces, ¿y esto cómo funciona? Si es que nosotros teníamos una programación como la que podemos ver acá, ¿no? Actividad A y luego actividad B, ¿ya? ¿Qué pasa si es que nosotros vamos a hacer un fast track? Entonces, para nosotros poder hacer un fast track, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Podemos justamente mantener las duraciones de las actividades, pero lo que nosotros vamos a hacer es que puedan trabajar en paralelo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos, ya, de que estas actividades puedan comenzar en paralelo? Se van a incrementar los riesgos. Por eso cuando ustedes ven un contrato NEC, ven un contrato FIG o ven un contrato internacional y hasta la ley de contrataciones con el Estado, habla mucho sobre la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es importante hacer cuando nosotros comenzamos un proyecto y es parte de la gestión? Tenemos que identificar los riesgos del proyecto. Ahora, esta identificación de riesgos dentro del proyecto tienen que estar dentro de un registro de riesgos. Y estos registros de riesgos no es que lo hago una sola vez y luego ya lo guardo. Por el contrario, esto tiene que actualizarse siempre. Porque si no hacemos un correcto análisis de riesgos, los riesgos se van a convertir en ¿qué? En problemas. Y cuando se convierten en problemas, entonces ya es un poco tarde poder tomar las acciones necesarias para poder ¿qué cosa? Mitigar o evitar, ¿no? El impacto que puede generar el tema del riesgo, ¿no? Luego tenemos lo que vamos a conocer como el tema del crashing, ¿no? Cuando nos hablan sobre el crashing, y esto se entiende por sí solo, lo que nosotros hacemos es incrementar recursos, ¿ya? Si incrementamos recursos, por teoría de programación, la duración se tiene que reducir, porque ya no vamos a trabajar con una cuadrilla, sino tal vez vamos a trabajar con 2 o 3, ¿no? Entonces, se va a tener que reducir las duraciones, pero lo que se va a generar es un incremento de costos, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de un proyecto fast track, vamos a ver el tema de que se incrementan los riesgos, ¿ya? Y estos riesgos tienen que ser cuantificados y existen diversas herramientas y técnicas para hacer el análisis cuantitativo de los riesgos, porque tenemos que ver cuánto es el impacto que me pueda generar dentro del proyecto para poder, ¿qué cosa? Generar alguna reserva de contingencia en monto, ¿no? Para que me pueda cubrir ciertos imprevistos que pueden pasar, ¿ya? Entonces, este es el principal concepto cuando nos hablan sobre el proyecto Fast Track, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora sí, Fernando, todo lo que me ha dicho, cómo lo aterrizamos a construcción, de la siguiente forma. Cuando nos hablan sobre Lean, ¿ya? Y específicamente el tema de Lean Construction, acuérdate, Lean Construction nace del Lean Manufacturing, y eso es un poquito la historia que cuento en el curso, ¿no? Y sí, ya contamos la historia. Les cuento el libro, uno de los principales libros, que se llama La máquina que cambió el mundo, que te habla justamente del tema de la industria automotriz, cómo es que nace Lean Manufacturing, cómo es que nace Lean Construction con Glenn Ballak y todo lo demás, ¿ya? Entonces, eso sí lo explico dentro del curso con mucho más detalle, pero lo que quiero que quede claro acá es que existe una filosofía Lean, ¿ya? Y el Lean es una forma de pensar, ¿ya? Y la forma de pensar que nosotros tenemos que comenzar a tener desde hoy en adelante es que en toda la gestión que nosotros, y ojo, gestión, ¿eh? En toda la gestión que nosotros podemos hacer, siempre tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que maximizar valor y tenemos que minimizar desperdicios. Muchas veces tenemos que analizar los procesos que nosotros tenemos dentro de las actividades que hacemos y buscar que los flujos sean eficientes, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan sobre Lean Construction, ya, toda la gestión, todo lo que hemos estado viendo dentro del concepto, es que justamente tenemos que maximizar valor y tenemos que minimizar desperdicios. Ahora, Fernando, ¿esto cómo lo hacemos en construcción? Entregando valor anticipadamente al cliente, haciendo partícipe al cliente de la entrega temprana de valor.
No sé si han escuchado sobre las metodologías ágiles, que está muy, muy de moda, el tema de Agile o el tema de Mindset, ¿no? Los que han escuchado sobre el tema de ágil o sobre el tema de Agile, te habla mucho del tema del mindset, ¿no? El mindset del pensamiento, ¿no? De los 12 principios, ¿no? Y eso justamente Lean viene a ser parte de lo que nosotros vamos a conocer sobre el Agile. Porque Lean justamente tiene la misma filosofía, entregar valor tempranamente al cliente. Si, por ejemplo, estamos dentro de una etapa de diseño dentro del proyecto, ¿cuál es la mejor forma de poder entregar valor al cliente? Haciendo reuniones semanales o presentando entregables semanales, ¿no? No sé, mediante un modelo BIM, 3D, 4D, ¿no? Para que el cliente justamente pueda percibir este valor dentro del proceso de diseño y dentro del proceso de construcción también, ¿ya? Entonces, vamos a conversar mucho sobre el tema de Lean Construction, ¿ya? Ahora, el principal sistema que tiene el Lean Construction, o lo que nosotros vamos a conocer como el caballito de batalla del Lean Construction, viene a ser todo el sistema Last Planner, ¿ya? Y este sistema Last Planner, como les comenté inicialmente, viene a ser un concepto de distintas herramientas que vamos a ir haciendo cada una de estas dentro del curso. Un pool planning, vamos a hacer un taller pool planning, vamos a ver lo que es el look ahead. Una de las principales columnas vertebrales dentro de toda la filosofía Lean, sobre todo Lean Construction, es el análisis de restricciones. Y esto también hacemos un taller dentro del curso sobre necesariamente ver el tema de análisis de restricciones, porque el análisis de restricciones es importantísimo, ¿ya? Para que este sistema Last Planner pueda funcionar. ¿Qué me permite este sistema Last Planner? Viene a ser como un escudo, ¿no? Viene a ser como un escudo, ¿ya? Que tiene que proteger la programación. Si nosotros protegemos la programación, quiere decir que podemos cumplir con los plazos que nos manda el proyecto. Pero para eso tenemos que hacer un adecuado análisis de restricciones, que nos permita, ¿qué cosa? Que nuestro plan semanal se pueda ejecutar de la forma más eficientemente posible. No, luego vamos a ver el tema del PPC o porcentaje de partidas cumplidas, que esto es un indicador, ¿no? Este viene a ser una métrica, ¿ya? Justamente de qué tan confiable viene siendo o viene resultando nuestra programación, ¿no? Y sobre todo, como parte de la mejora continua, ver el tema de las causas de no cumplimiento, ¿ya? Y muchas veces las causas de no cumplimiento quiere decir porque no hemos hecho un correcto análisis de restricciones, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan sobre Lean Construction y lo relacionamos con proyectos Lean, ok, Fernando, me habla sobre un proyecto Lean, que quiere decir que tengo que generar valor y tengo que minimizar los desperdicios. Cuando nos hablan sobre Lean Construction, ¿ya? Muy aparte que vamos a ver el tema de mejora continua, de optimizar el conjunto de procesos, tenemos que remover el desperdicio, ¿no? A ver, a veces dentro de nuestras actividades vemos actividades duplicadas, ¿no? Procesos duplicados, ¿no? Tenemos que generar valor y siempre tenemos que centrarnos en los procesos y en el flujo, pero más que otra cosa es el respeto por las personas. Lean Construction no lo hace una sola persona, Lean lo hace todo un equipo, Lean tiene que venir desde lo más arriba de la organización hacia abajo y nosotros tenemos que ser agentes de cambio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos el tema de Lean, lo vamos a relacionar mucho con el tema de desperdicio, ¿no? Y estos son los principales, los 8 tipos de desperdicios que vamos a encontrar dentro de los proyectos. Ojo, no necesariamente proyecto de construcción, sino dentro de los proyectos. Y miren cuál es el primero. El primero no es el inventario, ni los movimientos, nada por el estilo, sino es el talento no utilizado, porque muchas veces dentro de nuestro equipo tenemos personas con distintos skills, ¿no? Y justamente tenemos que, como se dice siempre, sacar el máximo provecho o maximizar justamente el talento que tienen estas personas en las distintas áreas de desarrollo dentro del proyecto. Y eso muchas veces no se hace, ¿ya? Y eso muchas veces no lo hace. Por eso, el Lean, más que el uso de plantillas y todo lo demás, viene a ser el tema de personas. Si es que las personas estamos comprometidos con el tema de la gestión, nos compramos el tema de la idea que podemos hacer mejor las cosas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar siendo Lean. Luego tenemos el tema de inventario, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no le ha pasado dentro de sus obras de construcción
¿no? Que estás en la etapa de excavación, ya estás excavando todo dentro del proyecto y ya van comprando aparatos sanitarios, ¿no? Entonces, y lo vas viendo dentro de la obra, ¿no? Dentro del almacén ves que tu almacén está lleno, siempre, siempre lleno, ¿no? Y entonces pero lo que tú estás viendo ahí es un tipo de desperdicio, que es el tema de inventarios. ¿Por qué? Porque al final los inventarios que tenemos dentro de nuestro almacén, que no tienen mucha rotación, por eso es importante ver un índice muy importante dentro de la gestión de obra, es ver los índices de rotación de los materiales. Al final viene a ser plata desperdiciada que está ahí, que lo pudiste invertir en otra cosa, por eso decimos que es un desperdicio. Luego tenemos el tema de movimientos, ¿no? Los movimientos innecesarios. Por ejemplo, esto lo analizamos muchísimo cuando vemos el tema de cartas balance, ¿no? El tema de esperas, ¿no? ¿Quién no le ha pasado que el mixer se atrasa? ¿No? Y qué haces con todo el personal, ¿no? Entonces te va generando distintos improductivos, que se rompe el tren, por ejemplo, si nosotros tenemos un tren de actividades, ocurre un hecho fortuito o algo que está fuera de nuestras manos y hace que se rompa el tren, estamos generando esperas, ¿no? El tema de la transportación, ¿no? Pero acá, por ejemplo, vemos mucho el tema el concepto del muda, ¿no? El tema de los defectos, ¿no? Los temas de mala calidad, ¿no? Son, por ejemplo, desperdicios, ¿ya? Y por más que ustedes digan, pero Fernando, nosotros dentro del resultado operativo estamos considerando una partida de control de costo de no calidad, pero eso viene a ser, ¿ya? Pero eso al final viene a ser un desperdicio, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos un jefe antes, cuando recién empezaba, ¿no? Que nos decía, calidad es hacer las cosas bien a la primera. Todos estamos bajo esa mentalidad, ¿no? Teníamos que hacer las cosas bien a la primera. Por eso los entregables o los productos que nosotros presentamos, por ejemplo, para el tema cuando estamos en producción, eran justamente trabajos que estaban bien hechos a la primera. ¿Ya? El tema de sobreproducción, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha visto dentro de la obra su habilitador de estribos de acero? ¿No? Mientras que él habilita más estribos, pero le paga más porque le pagan por kilos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú empiezas a conversar con este maestro fierrero, con este capataz fierrero, y le haces partícipe de las metas de producción que tienes, de la sectorización que tienes y de la cantidad de estribos que tú necesitas que tengas diario? Entonces ya vamos mitigando o es que vamos eliminando justamente este desperdicio de sobreproducción. Porque muchas veces dentro de las obras nos encontramos un montón de estribos fabricados o habilitados que no corresponden ni al sector que vamos a trabajar hoy día, ni al de mañana, sino al de la próxima semana, ¿no? Entonces, ahí es un poco por el tema de desperdicio y el tema de sobreprocesamiento, ¿no? Cuando muchas veces, eh, cuando nos habla mucho sobre el tema del sobreprocesamiento de las actividades, ¿no? Tal vez estamos haciendo una actividad que ya no es necesaria, ¿no? Para poder cumplir con el entregable, ¿no? Ahora, ¿cuál es el peor desperdicio o cuál es el desperdicio más peligroso, como nos decía Shingyo Shingo, que es justamente aquel el que no podemos reconocer, ¿ya? Por eso hay herramientas dentro de la gestión Lean que nos ayudan a poder identificar, oye, hay algo dentro del proceso o dentro del flujo que no está funcionando, ¿no? Entonces, ok, comenzamos a analizar, ¿no? Vemos los 5 porqués, vemos el tema del Ishikawa, etcétera, 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 ¿no? Como les comenté, uno de los principales desperdicios dentro de toda gestión Lean es el tema de el talento pero el talento desperdiciado, ¿no? Y esto surge porque existen barreras para aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos miedo a decir que no sabemos, ¿ya? Tenemos miedo a preguntar, ¿ya? Y lo más importante es que todos tenemos algo que aprender siempre,
¿ya? Yo siempre aprendo de cada curso, de cada edición que estamos haciendo del curso de Lean Construction, el curso de primavera, el curso de Project, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, ¿ya? Entonces, y siempre hay que borrar estas barreras, ¿ya? Porque el aprendizaje dentro de un entorno Lean tiene que ser un aprendizaje colaborativo, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos para implementar Lean o para implementar Lean Construction dentro de nuestras obras? Ojo, si tu jefe te dice, oye, tienes que aplicar Lean Construction, no basta con eso. ¿Ya? Si te pasan todos los formatos y te dicen que tienes que ser Lean, tampoco, no funciona así. Porque lo que nosotros necesitamos para tener al menos una pequeña sala Lean es una mínima inversión, ¿no? Necesitamos tener algunos paneles, puede ser un papelotes que podemos poner. Creo que lo más importante, personas motivadas, unas cuantas horas de capacitación, un ambiente adecuado donde haya una mesa donde nos podamos sentar, ¿no? Útiles de escritorio. ¿Qué necesitamos como útiles de escritorios? Papelotes, hojas, posits, plumones, resaltadores, ¿no? Un proyector que siempre tenemos dentro de la obra. Entonces, con esto podemos implementar justamente un pequeño taller Lean dentro de la obra. Dentro del curso vemos algunos ejemplos también cómo es que implementan un Big Room, que lo conocemos como Big Room, ¿ya? Y muchas veces, ¿ya?, dentro de los proyectos nos vamos a encontrar de que existe una gran cantidad o existe un gran porcentaje, ¿ya?, de profesionales que les falta conocimientos básicos en gestión, ¿ya? Porque dentro de un proyecto siempre vamos a comenzar con mucho más, ¿cómo les puedo decir?, con mucha más naturalidad. Siempre hablamos sobre el tema de WBS. ¿Cómo conocemos nuestra WBS? ¿Qué es nuestra WBS? ¿Con qué otro nombre concreto nombre conocemos? A ver, ¿qué es la WBS del proyecto, Fernando? A ver, ¿qué entendemos? ¿Qué es nuestra famosa WBS? ¿Con qué otro nombre la conocemos? A ver, yo sé que ustedes saben, por favor. A ver, ¿con qué otro nombre conocemos? Conocemos con nuestra famosa, ¿qué cosa? EDT, ¿no? Con la famosa EDT, ¿no? La estructura de desglose de trabajo, ¿ya? Muy bien, como nos dice Dante, lo vamos a conocer como nuestra famosa EDT. Ahora, ¿por qué es importante, Fernando, tener la EDT dentro del proyecto? Porque una de las principales funciones, o un PMIsmo que estamos acostumbrados a decir, es que la principal función de una EDT o de una WBS es la comunicación. Si yo tengo la EDT de mi proyecto, yo comunico cuál es el alcance que tengo que hacer. Y cómo están subdivididos en sectores, en frentes, etcétera. Eso yo lo puedo ver dentro de una WBS. Entonces, así, tanto cliente, supervisor, contratista y subcontratista saben cuál es el alcance del proyecto. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta nuestros metrados, ¿no? Consulta. A ver. Para la gestión ya netamente del proyecto, gestión netamente de construcción, ¿trabajamos con los metrados del expediente o con los metrados reales? A ver. Para propiamente ya la actividad de construcción, ¿trabajamos con los metrados del expediente o con los metrados reales? A ver. A ver, ¿qué dicen? ¿Metrados del expediente o metrados reales? Muy bien, metrados reales, ¿no? Cuando nosotros vamos a comenzar a hacer nuestras cuadrillas, vamos a comenzar a dimensionar las cuadrillas, tenemos que ver el tema de rendimiento, ¿no? Tenemos que trabajar con metrados reales. Ojo, trabajamos con los metrados reales. No podemos trabajar con los metrados del expediente, porque muchas veces los expedientes no están bien hechos. Entonces tendremos que asegurarnos, y eso es una forma de mitigación, por eso siempre está dentro de un análisis de riesgos, ya poder tener los metrados reales dentro del proyecto. Y en la actualidad tenemos muchísimas herramientas tecnológicas que nos permiten tener los metrados reales dentro del proyecto. Si estamos trabajando con un proyecto BIM, tenemos obviamente los metrados reales y estos se van a ir actualizando en tiempo real conforme se va actualizando el tema de la ingeniería. El tema de rendimientos, ¿no?
los rendimientos tienen que ser controlados justamente tanto por el área de producción como por el área de control de proyectos, ¿no? Tenemos que ver cuánto es mi índice de productividad para cero, ¿no? Ok, Fernando, 0.05 HH sobre kilogramo. Para encofrado, para el encofrado, Fernando, 1.2 HH sobre metro cuadrado, ¿no? Para el tema de concreto, para el tema de concreto, losas, 0.89 o 1, ¿no? HH entre metro cúbico. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo los que estamos viendo el tema de control de proyectos o control de productividad, o los que son jefes de producción o ingenieros de producción, tienen que tener en cuenta las horas hombre que tienen disponibles justamente para la ejecución de las actividades. Porque muchas veces pasa, ¿ya?, de que utilizamos mucho más horas hombre de las que necesitamos, y ahí comenzamos a tener pérdidas dentro del proyecto. Entonces, es importantísimo poder tener en cuenta cuáles son nuestros rendimientos y a cuánto tenemos que llegar. Eso también lo vamos a ver dentro del curso cuando vemos control de variabilidad de mano de obra, ¿no? Vemos cuánto es el rendimiento meta, cuánto es el rendimiento del expediente, cuánto es nuestro rendimiento diario, cuánto es el rendimiento acumulado, estamos ganando o perdiendo, cuántas horas, cómo se refleja en costo. Eso también lo vamos a ver, ¿no? El tema de cronogramas, ¿no? Por ejemplo, el tema de cronogramas es todo un mundo, ¿no? Existen distintas buenas prácticas para elaborar cronogramas, ¿ya?, para evaluar la calidad del cronograma, y eso nos habla mucho la DCMA, nos habla mucho la GAO, ¿no? El ACE, ¿no? La Asociación Americana de Ingenieros de Costos, ¿ya? El ACE, por ejemplo, tiene muy buenas prácticas recomendadas, las famosas RP, que están relacionadas con el tema de cronogramas, con el tema de presupuestos, con el tema de análisis de riesgos, de análisis forense, el tema de la milla medida, control de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muy buenas prácticas referenciadas internacionalmente, justamente, que nos ayudan para un buen control, o como una aplicación de una técnica que nos permite hacer un control, por ejemplo, de productividad, basado, además del valor ganado, también en el tema de milla medida, por ejemplo, ¿no? El PMI, ¿no? Pero el PMI, que a través del PMBOK, ya justamente te va a dar todas las herramientas y técnicas necesarias para que hagas una buena gestión de proyectos. La Society Construction Law, o la famosa SCL, por ejemplo, para el tema de reclamaciones, análisis de atrasos, análisis forense y todo lo demás, sirve muchísimo como una muy buena fuente de información, por ejemplo, para el tema de claims, para el tema de reclamaciones, el tema del International Project Management Association, el IMNA, también te da muy buenas prácticas sobre gestión de proyectos. Los contratos NEG o los contratos FIDIC, o los contratos internacionales que se estén aplicando justamente dentro de nuestros proyectos, nos brindan la oportunidad de que todas estas buenas prácticas se puedan aplicar justamente dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, dentro del rubro, ¿ya? Pero vamos a encontrar que existe todavía falta de conocimientos básicos en gestión, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, tenemos que ver el tema de la mejora continua, ¿no? El tema del Kaizen, ¿no? El tema del círculo de Deming, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Actuar, planear, hacer, verificar, ¿no? Y, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un dashboard del proyecto en el que estoy, en el cual, por ejemplo, veíamos el tema de restricciones, ¿no? Cuántas ya se habían cerrado, cómo están por áreas, responsables, etcétera, ¿no? Y esto lo íbamos viendo cómo se va dando semana a semana. Como les dije, es una oportunidad de mejora continua, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan del primer gráfico que vimos, ¿no? Donde estaban todos los 5 grupos de proceso? Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo lo gestionamos dentro de obra. Muy bien, Fernando, entonces nosotros vamos a empezar con los procesos de inicio dentro del proyecto. Ya sabemos cuál es el porqué, tenemos que ver el tema del alcance, y vamos a centrarnos a partir de acá del grupo de planificación, de ejecución y de seguimiento y control. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la planificación, ya, cuando nosotros hacemos la planificación que hacemos dentro de la obra, hacemos un dimensionamiento de cuadrillas. Tenemos que dimensionar la mano de obra en función de ratios meta o en función de rendimientos de proyectos pasados, ¿no? Dentro de la organización, que nos permite poder establecer ya una
que nos permita hacer un adecuado dimensionamiento de cuadrillas. Por eso vamos a ir aplicando las partidas de control, los metrados verificados, los ratios meta y las horas previstas a consumir. Eso lo vemos dentro de la etapa de planificación. Bueno, ya cuando comenzamos a ejecutar el proyecto, tenemos que ver las horas hombre ganadas o perdidas a la fecha. Y tenemos que ver el saldo que me queda de las horas ganadas o perdidas. Entonces, acá vamos a ver el tema de los ratios meta, ratio real, y acá también vamos a ver el ratio proyectado que me queda por el saldo, y al final vamos a poder ver si como vamos en esta semana dentro del proyecto, la proyección es que, ok, vamos a poder recuperar o vamos a poder ganar cierta cantidad de horas hombre dentro de esta partida. Por ejemplo, los que desarrollamos partidas por casa, ¿ya? O los proyectos en los que estén, donde sean actividades por casa, hacemos un control muy exhaustivo del tema de mano de obra, porque es algo propio de nosotros, y es algo en lo cual no podemos perder, porque si no nuestra gestión sería catastrófica, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, vamos a ir trabajando, y esto lo vemos en clase. Por ejemplo, acá tenemos unos índices de productividad que los pueden tomar promedio, ¿ya? Que lo pueden tomar, por ejemplo, para poder implementar sus controles de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, hacer en placas con el eje 0.05 horas hombre kilogramo, ¿no? El tema de vacío de placas, ¿no? Set 0.8, ¿no? Vaciar un elemento vertical no tiene que demorarnos mucho, ¿no? El tema de losas y vigas, si les comenté, 1.2, ¿no? El tema de muros de albañilería, ¿no? 1.8, ¿no? Horas hombre que sobre metro cuadrado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? 1.8 HH entre metro cuadrado, ¿no? Y actualmente, dentro del territorio peruano, se están desarrollando varios proyectos bajo este enfoque colaborativo, o de este famoso acuerdo gobierno a gobierno, y se están desarrollando proyectos muy emblemáticos dentro del Perú. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos se desarrollaron bajo un contrato NEC 3. Una principal característica, todo lo que es NEC es con el Reino Unido. Y ustedes dirán, Fernando, ¿por qué NEC va con Reino Unido? Porque el Reino Unido o el UK, el contrato estándar que aplican por excelencia es el NEC, sea el NEC 3, el NEC 4, etc. Pero si el gobierno que nos asesora es el gobierno de Reino Unido, aplican el contrato NEC. Por eso ven que Reconstrucción con Cambios, como Juegos Panamericanos y Escuelas del Bicentenario, estamos con la colaboración del gobierno británico, utilizamos contratos NEC. Pero en los otros acuerdos o con las otras colaboraciones con otros gobiernos que no es el británico, aplicamos FIDIC. ¿Ya? Por ejemplo, Chinchero, FIDIC. ¿Cuál es el gobierno colaborador? Corea del Sur. El Hospital Lorena y el Sergio Bernales. Bueno, Lorena en Cusco, Sergio Bernal en Lima, es un FIDIC. ¿Por qué? Porque un gobierno que colabora es Francia. Carretera Central, la famosa Carretera Central, ¿no? Viene a ser con un contrato FIDIC también con Francia. Y acá existen otros proyectos más. Por ejemplo, el Hospital de Piura y el de Trujillo va a ser un contrato FIDIC, pero ya no con el gobierno de Francia ni Corea del Sur, sino con el gobierno de Japón. Entonces, existe la oportunidad, y esto es una oportunidad, ¿ya? Por ejemplo, los que estamos dentro de estos contratos estándares, es una oportunidad única, ¿ya? En las cuales podemos nutrirnos mucho justamente de todas estas buenas prácticas internacionales para la gestión de proyectos, y qué mejor que hacer nuestro control de productividad o aplicar nuestras herramientas Lean Construction dentro de estos proyectos para poder tener un mejor resultado dentro de la gestión. Muy bien, y entonces sobre el cierre, ya para ya no alcanzarlos mucho, ¿ya? Bueno, los invito al curso, ya al curso, a este programa especializado en Lean Construction que estamos próximos a empezar. Ahí ya lo va a comentar Daniela. Estos son los módulos que vamos a ir viendo. El primer módulo va a ser toda la introducción y todos los conceptos. Les cuento la historia de Lean, la historia de Lean Construction, ¿ya? Luego vamos a ver el principio Lean, ¿ya? Ahí vamos a ver los principios de física de producción, etcétera. Luego vamos a ver el tema de planificación Lean, el tema del tren de trabajo, que es un lote de transferencia, que es un lote de producción. El tema de las planners, de eso lo vamos a ver todo dentro del módulo 5, todo dentro del módulo 4, que es el tema de las planners. Hacemos el taller pool de análisis de restricciones,
las causas de no cumplimiento, vemos distintas plantillas. Ojo, no solo de proyectos de edificaciones, sino también vemos obras lineales, ¿ya? Por ejemplo, hay una obra de saneamiento, y que siempre hacemos un caso. En el módulo 5, control lean de la variabilidad, control de mano de obra. Y en el módulo 6, herramientas de Lean Construction que generan valor. Ahí tenemos los formatos A3, las cartas de balances, nivel general de actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es todo. Los invito al curso. Ya espero que les haya parecido interesante la sesión. Y si tienen alguna consulta, duda, comentario, queja, sugerencia que puedan tener, por favor, lo pueden hacer por el chat. No sé, Daniela, si me apoyas con las preguntas. A ver, si es que lo pueden comentar. A ver, cualquier consulta, por favor, por el chat. A ver, acá me han dejado una consulta por el chat, me dice Dante. ¿Qué tal, Dante? Buenas noches, me dice. No entendí muy bien sobre los proyectos Fast Track. Realizar la ejecución y diseño del proyecto a la vez no sería perjudicial, ya que los alcances no están definidos aún, ya que los alcances no están definidos aún. Además, la variabilidad del proyecto sería muy exacto, existe muchísima más variabilidad. Eso es lo que entendí. Claro, cuando te hablan sobre un proyecto Fast Track, por ejemplo, cuando te hablan de un proyecto Fast Track, de lo que quieren hacer es una ejecución rápida. Por ejemplo, los contratos internacionales buscan siempre hacer un Fast Track, ¿ya? Ahora, los contratos privados también te habla mucho del tema dentro del Fast Track, pero lo principal que se recalca es que es un entorno colaborativo, ¿ya? Entonces, si es un entorno colaborativo, ¿no? Efectivamente existe un alto riesgo, existe una alta incertidumbre, pero colaborativamente está trabajando el cliente, está trabajando el supervisor, está trabajando el contratista gestor o el contratista principal y los principales subcontratistas dentro del proyecto. Entonces, bajo este enfoque colaborativo, lo que se busca, ¿qué cosa es? Es entregar valor tempranamente al cliente, haciendo una buena ingeniería del valor. Eso es, por ejemplo, eso es un método de entrega muy conocido, ya, dentro de los proyectos retail, ya, que es el costo objetivo o el target value, ¿no? ¿Qué es el target value, Fernando? Cuando, por ejemplo, viene tu cliente y te dice, oye, yo tengo para construir este centro comercial, ¿ya? O esta clínica, ¿ya? Yo tengo 400.000 soles. Entonces, si tú quieres adjudicarte el proyecto, ¿ya? Tienes que hacer una propuesta, ¿ya? Que te dé una ingeniería del valor necesario, que el diseño se adecue cumpliendo los requisitos del cliente, sobre todo al tema del presupuesto, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de un fast track. Ahora, es cierto, Dante, dentro de un fast track existen riesgos, porque, por supuesto, existe riesgo de que el alcance no está definido, sí, pero mediante un trabajo colaborativo, mediante una adecuada identificación de riesgos, ya, y se haga unos planes de respuesta a los riesgos que se haga correctamente, créeme que todas estas incertidumbres van reduciéndose, se van mitigando. Ahora, lo que me dice Juan Beto por acá, me dice sobre un tiempo camino. A ver, acuérdate de que puede comentarnos sobre el tiempo camino. El tiempo camino es un método de programación, ¿no? Acuérdate, cuando te hablan sobre un tiempo camino, ya lo utilizamos mucho para el tema de obras lineales, porque vamos a ir teniendo cada cierto kilometraje, vamos a ir teniendo, por ejemplo, infraestructuras, ¿no? Alcantarillas, otra obra de arte, no sé, un puente, ¿no? Otra obra de arte, tal vez un badén dentro del proyecto, y eso se va identificando dentro de un tiempo camino. Ahora, algo similar a un tiempo camino, por ejemplo, dentro ya de edificaciones propiamente dicho, hablamos sobre líneas de flujo, una programación mediante líneas de flujo, y esto en qué funciona, de que la programación ya no se hace por actividades, sino se hace en función de locaciones.
¿no? Yo tengo un piso 1, 2, 3 y 4, entonces mediante curvas, por eso se llama líneas de flujo o líneas de balance, yo voy a ir viendo cómo es que se va a ir programando, cuándo empieza, cuándo acaba, cuándo empieza, cuándo acaba, ¿no? Eso lo toco dentro del curso en el último módulo, que son estas herramientas para generar valor. Ya explicamos pero lo principal. ¿Ya? Porque es un método de programación que no se usa mucho y que cuando en realidad nos ayuda mucho más que tener un cronograma Gantt. ¿Ya? Así es que eso también lo vamos a poder ver dentro del curso. No sé si hay otra consulta. ¿Ya? A ver. No sé si hay otra consulta por ahí. ¿Algún otro comentario? ¿Ya? No sé. Daniela, ¿estás por ahí? A ver, no sé quién nos está apoyando. No sé si es Daniela. A ver. Ingeniero, buenas noches. Sí, Daniela no se encuentra ahora. Me parece que ya no hay más consultas, entonces creo que con esto finalizamos el webinar de hoy. Muchas gracias por la ponencia. La información respecto al curso la pueden descargar, se les ha compartido el brochure y también pueden solicitar más información mediante la oferta mostrada en la ventana de chat. Listo. Nuevamente muchas gracias, ingeniero, por la exposición y ya sería hasta otra oportunidad. Muy bien. Entonces, buenas noches con todos. Que pasen un feliz año. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden completar la encuesta. Se les está reenviando el enlace para que puedan finalizar satisfactoriamente.